¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Hoy estamos contentísimos porque volvieron las eliminatorias. Ya no solo sudamericanas, sino que también CONCACAF. Pero bueno, en estos momentos, ¿quién rompió el hielo? ¿Qué partidazo tuvimos para romper el hielo? Para los que se preguntan por qué extrañamos tanto estas eliminatorias, por qué nos gusta tanto, por qué la vivimos tan así, bueno, mírense el primer tiempo de lo que fue el partido entre Ecuador y Brasil. Un auténtico partidazo de parte de Ecuador. Yo creo que Brasil hoy estuvo bastante flojito y me encantó el partido que hizo Ecuador. Me encantó, estuvo a esto de hacer la heroica y ganar el partido. Estuvo a esto de llevarse 3 puntos importantísimos, pero no importa. No importa porque el fútbol siempre da revancha. De eso ténganlo, denlo por hecho y ténganlo presente. Y además el partido que hicieron hoy los jugadores de Ecuador, los jugadores de la Tri, es para aplaudir. Para aplaudir el partidazo que se jugaron. Desde principio a fin le manejaron la pelota a Brasil. Hubo momentos del partido, obvio, en el que Brasil tomó un poco de protagonismo, pero la mayoría del partido se lo llevó por delante Ecuador. Es cierto, falta la definición, falta la parte final, y ya vamos a hablar de eso, ya vamos a entrar en el análisis, pero para los que se preguntan por qué extrañamos tanto, y hablo más que nada para los que no viven en lo que es acá, en lo que es Sudamérica, los que no viven el fútbol así a flor de piel, bueno, el primer tiempo tuvo 2 expulsiones, una expulsión de más que después se terminó yendo para atrás por el VAR y terminó siendo amarilla. Más de 20 faltas en todo ese primer tiempo, un gol a los 5 minutos de juego, hubo de todo, de todo. Así que nadie nos va a entender, es obvio, los sudamericanos estamos en otra sintonía, muchachos, nos gusta el fútbol de otra manera. Así que nada, vamos a empezar, si les parece, con el resumen del video. Se me suscriben al canal, activan la campanita y, como no, los invito a que nos sigan en Instagram, donde interactuamos con ustedes. Hoy, por ejemplo, les pedimos que pronostiquen a ver cómo iba a salir el partido. Bueno, hubo alguien que la pegó y por supuesto lo pueden ir a ver en Instagram ahí. Que nada, el que la pega seguramente le vamos a mandar algún saludo en alguna historia, así que estén atentos ahí, síganos. Y ahora sí vamos a darle play, me dejo introducciones. Por parte de los brasileños yo creo que están bastante relajados, entonces hoy no tuvo un equipo titular, pero era lo que hablábamos acá con el otro integrante de Suda, con mi hermano. Tenía 7 jugadores titulares y los otros 4 que no son titulares, en cualquier selección, incluso en la de Brasil también, son titulares. O sea, por más que estén en el banco de suplentes, son jugadores dignos de ser titulares. Entonces, creo yo que lo que pasó en este partido es que Brasil, por más que juegue con la segunda, con la reserva, con lo que sea, va a ser competitivo igual. Y Tite obviamente siempre quiere ganar. Alfaro lo admira mucho a Tite. Es más, me acuerdo que el último partido le dijo: usted dignifica la profesión. Así que es una relación muy buena entre ambos técnicos. Y lo que hizo hoy Alfaro a mí me gustó mucho. Me gustó cómo salió a jugar el partido Ecuador. Me gustó cómo salió a buscarlo. Y era lo que hablábamos en la semana. ¿Qué es lo que le está faltando a esta selección ecuatoriana? Que para mí hace cosas que te hacen palpitar y te hacen emocionarte de cara a futuro. O sea, decís, esta selección tiene un potencial terrible, pero le está faltando el goleador. Le está faltando el goleador y se van a dar cuenta por qué en esta jugada. No se ve una goma, pero bueno, cabecea Valencia, ahí lo están viendo mejor con esa repetición. Cabecea Valencia en el segundo palo solo, después del gran centro de Estupiñán, y se termina comiendo una jugada que podría haber cambiado el partido tranquilamente. Porque si eso era gol, no sé cómo terminaba el partido, pero lo que sí les puedo decir es que era otra la imagen. Acá, error del arquero para mí. Ustedes saben que a mí Domínguez no es de mi agrado, pero entiendo que rinde casi siempre abajo de los 3 palos. Cuando le toca salir no es de los mejores. Y a las pruebas me remito. Ahí ven el centro que tiran, le cabecean en el área chica. Esos centros lo tiene que salir a buscar él, los tiene que salir a descolgar él. Y bueno, no lo termina haciendo. Y termina siendo un gol de Casemiro después de una serie de rebotes ahí también en el área. Mala fortuna por parte de la selección ecuatoriana, porque después de encima comerse ese gol, sale así, sale con la pata para arriba, le pifia la pelota, porque si le pegaba la pelota yo creo que era otra cosa. Pero bueno, termina yendo con los tapones acá, lo termina haciendo sangrar a Acuña. Yo creo que la roja está bien.
Y la falta está bien. Ahora, vamos a ir con la otra jugada. Esta es una jugada amarilla porque le pega una patada en los huevos a Plata, que hoy Plata... No, Plata no, es Estrada creo. Es Estrada, no. Plata hoy estuvo intratable igual, les voy a decir, Plata estuvo intratable. Doble amarilla y roja para Emerson, está perfecto para mí, está muy bien. Y bueno, y seguía atacando Ecuador. Una vez que expulsaron a Emerson, yo creo que se creció un poco y se notó. Los hinchas empujaron, los ecuatorianos estuvieron todo el partido empujando al equipo y se notó dentro de la cancha que estaban jugando con un jugador más, como decimos acá en Argentina. Bueno, se dice en todo el fútbol sudamericano, creo, pero cuando la hinchada está, siempre se juega con uno más. Ahora, yo quiero que me respondan una cosa. Si es roja la de Alexander Domínguez, ¿por qué esta no es roja? Está bien, llegó antes a la pelota, pero dejó la pierna arriba. Yo entiendo que no la puede bajar de una y sacarla, pero cobra falta y saca amarilla. Y estén atentos con ese dato, cobra falta y saca amarilla. Llega antes a la pelota y termina dejando la pierna, o sea, le termina golpeando y cobró falta y sacó amarilla. Esos tres datos quiero que los tengan en la cabeza para lo que vamos a ver al final del partido. Ténganlos en la cabeza, si no se lo pueden acordar, anótenselo en algún papel. Y al final del partido, del resumen, van a darse cuenta de algo por lo que yo me estoy quejando en estos momentos. Yo creo que estuvo bastante bien las decisiones que se tomaron durante todo el partido, pero esta es la clave que ya vamos a ver. Bueno, en este caso yo creo que hay un toque de Alexandro. Ahí vieron en el área a Gonzalo Plata, que estuvo intratable, lo pasó por arriba como alambre caído todo el partido. Alexandro está en un flojísimo nivel y Plata, que está intratable en la selección. No sé, es terrible lo que juega. Iba a decir que es como Messi, pero no me gusta comparar, no me gusta hacer comparaciones. Entonces es terrible lo que hace, es increíble lo que juega, lo que gambetea. Denle la pelota a Plata y ya se garantiza una situación de gol. Una situación de gol se garantiza si se la dan. Esta jugada también, tiró una banda de jugadas así, medias maradonianas, como decimos con esa jerga, así. Tiró bastantes jugadas maradonianas. Es más, en el segundo tiempo hubo una pelota que lo dejó solo a Estrada y cerró el gol. Así que nada, ya es lo que les digo siempre. Esta selección está muy bien en todas las líneas. Incluso hoy metió un gol Félix Torres, uno de los futbolistas que no hemos reaccionado en el canal, pero decimos que tiene un potencial terrible, al igual que Piero. Y van a ser sin duda los dos centrales titulares de esta selección. Van a pelear con Poroso, creo que es el otro que le puede llegar a seguir atrás ahí, viste, como alternándose entre los tres. Tiene una defensa espectacular. Laterales hermosos, porque Byron Castillo no estuvo en esta convocatoria. Siento que lo sufrió bastante la selección ecuatoriana a Byron Castillo. Y tuvo que estar Ángelo Preciado, que todavía le falta. Le falta un poco. El día que empiece a estar más pendiente de defender que solo atacar, yo creo que Ángelo Preciado va a ser de los laterales más completos. Pero en estos momentos solo ataca, solo es un jugador que te suma una más a la hora de atacar. Mientras vemos acá el gol que termina siendo anulado porque se va la pelota. No la repitieron nunca en la televisión la jugada, es más, la repitieron desde un ángulo que no se ve nada. Pero bueno, nada, vamos a darle la derecha en línea que dice que se fue la pelota. Bueno, vamos a darle la derecha. La metía Pervis Estupiñán y definían, bueno, ahí terminaba siendo gol, creo que de Estrada. Estrada, que tuvo un partido para el olvido también nuevamente. Yo le deposité una fichita, pero ya no sé cuánto tiempo más lo voy a poder seguir aguantando. Porque el 9 te tiene que pagar con goles. Y si no mete goles, estoy mirando de costado porque está Uruguay-Paraguay en estos momentos. Lo van a tener que ganar en un ratito nada más. Bueno, acá viene la jugada. Esta es la jugada maradoniana de Gonzalo Plata. Terrible la jugada que se mandó. Miren cómo enganchaba. Tiró el pase al medio y estuvo 2 horas para patear Estrada. 2 horas. Entiendo perfectamente la disconformidad de Plata cuando erró esa jugada de Estrada. Porque no puede ser. Te armaste una jugada terrible y te terminan cagando de esa manera. Esta jugada para mí es penal. Para el otro integrante de Sudán no fue penal. Yo creo que le termina... ¿Lo toca? Sí, lo toca. ¿Pervis pisa a no sé quién era el que le hizo la falta? Sí, lo pisa. Pero le corta la carrera. Pervis Estupiñán se estaba yendo al arco. O sea, cara a cara con el arquero. Y está bien, se tiró, bueno, la fabricó, lo que quieras. Pero si vamos a juzgar que todos los toques en el área son penal, todos los toques en el área son penal. Después no me vengan con que le cobraron a Argentina sí y a Ecuador no, o le cobran... Pongo el ejemplo de Argentina porque yo soy argentino, entonces para que no se enoje nadie. No me vengan con que después medimos con diferente vara, porque yo lo que sentí hoy en las jugadas que estuvieron viendo
es que se midió con una vara diferente. Mientras vemos el pedazo de centro que se tiró Gonzalito y después el cabezazo fuerte ahí, ¡pum! Ahí, cabeceó el micrófono si quieren, ¿eh? Ahí, terrible el cabezazo de Torres, hermoso. Ahí cuando metió el gol dije, lo gana. Lo gana y encima pego el pronóstico, porque yo les dije que iba a ganar 2-1 Ecuador. Le tenía mucha fe a la selección ecuatoriana y de hecho jugó un partidazo. Yo no sé qué opinarán ustedes, me gustaría que dejen su análisis en los comentarios, como siempre les pido al término de cada partido. Me dejan su análisis, pero yo creo que hoy la selección ecuatoriana mereció ganar. Estuvieron viendo, la mayoría de las jugadas fueron de Ecuador. Tuvo un par Brasil, es cierto, pero eso también se debe a que quedó descompensado atrás porque atacaba con mucha gente Ecuador. Estaba llegando con mucha gente, en un momento se fundió Caicedo, por ejemplo, que también para mí jugó un partidazo. Y bueno, y si les parece, ahí terminó el resumen de lo que fue el partido, pero vamos a ver la última jugada de todas. Vamos a darle play. Ahí están viendo la jugada que fue al final. Bueno, Preciado yendo a buscar la pelota y piña la pelota de Alisson, obvio, pero después se termina llevando con un codazo, se termina llevando puesta a la cabeza. Entonces yo les vuelvo a repetir, si en el primer tiempo, a esto quería que lleguen, si en el primer tiempo sacaste amarilla para Alisson y cobraste falta, aunque no fue la gran cosa porque termina sacando la pelota primero Alisson, ¿por qué esta no es falta y penal? Contame por qué no es amarilla y penal. ¿Fue pierna arriba? Decís que fue pierna arriba, entonces esto al ser mano arriba no es. No, no se juzga eso. Lo que se está juzgando es de manera diferente cada jugada, ¿eh? Es terrible. Y otra cosa a la que vuelvo, si lo echaste a la Boa Domínguez, está bien, le pegó un taponazo acá. Si lo echaste a la Boa Domínguez, ¿por qué no lo echaste a Alisson en esa jugada del primer tiempo? No, son cosas que no estoy entendiendo porque, sinceramente, parecía, en la transmisión estaban diciendo todos que estaban de acuerdo con las decisiones que tomaron, entonces parecía yo el que estaba en desacuerdo, pero estuve leyendo que hay bastantes que creen, que opinan lo mismo que yo. Obviamente son interpretaciones, cada uno tiene su punto de vista, yo creo que Roldán debe tener su punto de vista y no dudo de él porque él cobró, después fue al VAR y el VAR terminó retrotrayendo todo. Pero la realidad es que yo veo una cosa diferente. Vi que midieron con una vara una jugada y con otra vara la otra jugada. Es como que se contradicen constantemente. Pero bueno, más allá de esa jugada, hoy siento que no fue un mal partido del árbitro. Siento que estuvo bastante bien. Pero bueno, es como me genera impotencia eso de que no midan con la misma vara y termina siendo obviamente perjudicial para el fútbol eso. Pero bueno, no importa, ya está. Cuestión que hoy jugó un partidazo Ecuador. Nada, es para... La verdad, les voy a ser completamente sincero, es para entusiasmarse. Es para entusiasmarse esto. Es para entusiasmarse, la selección ecuatoriana jugó muy bien. Le jugó de igual a igual a Brasil. Es cierto que de local obviamente tenés un plus porque jugás de local con tu gente, un poco más de ánimos. Pero, ojo porque Brasil jugó con 7 titulares y 4 suplentes. No es que puso un compilado de suplentes en la cancha. Puso, y después entró Gabigol, después entró Gabriel Jesús. Estuvieron ahí, nada. Entró Dani Alves. Bueno, nada, para que tengan en cuenta nada más. Se me suscriben, activan la campanita. Nos veremos en un ratito nada más en el partido entre Paraguay y Uruguay acá en el canal, Así que los espero. Y síganos en Instagram como les pedí. Gracias por estar ahí, los quiero mucho. Un abrazo a todos y chau chau.